Fellas, you know Degree Cool Rush deodorant, right? Well, last year they changed the formula, and guys were mad about it. One dude even started a petition. So guess what? Degree heard us, admitted they messed up, and brought the original Cool Rush scent back exactly how it was. And it's in Walmart, Target, and other stores now for under $4. So grab some and remember why its cool, crisp, and fresh scent made it the #1 men's antiperspirant for the last decade. Degree Cool Rush is back, and it smells like victory for all of us. This episode is brought to you by Netflix. 3 couples, 4 vacations, a lot to unpack. Watch The 4 Seasons, a new series starring comedy favorites Tina Fey, Steve Carell, Will Forte, Coleman Domingo, and more in a hilarious and heartfelt love letter to long-term relationships. Based on the original Alan Alda film. Watch The 4 Seasons, May 1st, only on Netflix. Parálisis del sueño, ansiedad, depresión, una serie de eventos extraños y espeluznantes que ocurrieron en casa después de haber visitado lugares embrujados. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Crónicas de lo Inexplicable. En el episodio del día de hoy les voy a contar lo que viví cuando empecé a hacer este podcast. Cuando empecé con el proyecto me empezaron a pasar cosas inexplicables y empezaré contándoles paso a paso. Para los que me conocen, toda mi vida me he interesado por las situaciones paranormales, el misterio, el enigma y todo lo inexplicable. A los 15 años me interesé más porque fue precisamente cuando una muy querida amiga mía desgraciadamente se quita la vida. Para aquellos que no han escuchado el episodio número 1 de la primera temporada de este podcast, les recomiendo lo hagan, así entenderán mejor mi historia. Se trata de mi amiga que falleció trágicamente, donde viví un suceso muy extraño con ella. Desde entonces supe que hay algo después de la muerte y empecé a ver todo tipo de películas de índole paranormal. Nunca tuve miedo de nada, excepto cuando vi la película del exorcista. No pude dormir durante 2 semanas, pero eso fue un hecho aislado. Desde entonces no ha habido ninguna película, ningún programa que me haya mantenido despierta por la noche. También es importante mencionar que durante mi vida he experimentado algunas cosas inexplicables, pero que en su momento he optado por no prestar atención. Cosas que se han movido frente a mis ojos, por ejemplo, o situaciones con mi abuela fallecida. Varias situaciones que les he contado en otros episodios. Sin embargo, lo que me pasó a mí es totalmente diferente. Recuerdo una vez cuando tenía alrededor de unos 16 años, unos amigos y yo hicimos un intento de jugar con la tabla Ouija, pero no logramos mucho. Un par de pequeños detalles raros nos sucedieron ese día cuando una de mis amigas, sin explicación, se cayó de una manera extraña mientras estaba apoyada en la pared. Todo esto mientras le íbamos preguntando cosas al tablero. Optamos por dejarlo y no seguir jugando. Luego me enteré de que una de ellas comenzó a tener pesadillas y su mamá se deshizo de la tabla Ouija. Pasó el tiempo y no supe más detalles. Tal vez si les pregunto, podría ser el tema de otros episodios. Pero bueno, como les mencionaba, soy fanática de las películas de terror y todo lo relacionado con lo paranormal. Si encienden mi televisión, en mi perfil encontrarán temas de este tipo. Esto es importante mencionarlo para que se hagan una idea de la magnitud de mi historia, ya que no me asusto fácilmente. Soy de las que puede ver películas de terror por la noche, incluso estando sola. Nunca me daba miedo, podía ir al baño en medio de la noche en la oscuridad y nunca fue un problema para mí. Volvía a mi cama y me volvía a dormir y ni siquiera recordaba la película o el documental que había visto. Nunca, pero nunca en mi vida había experimentado lo que les contaré a continuación. Como dato adicional, cuando me desplazo a mi trabajo,
Suelo escuchar diferentes podcasts y por supuesto no podía faltar los podcasts de estos temas. Y a raíz de esto se me ocurrió la idea de hacer uno yo misma y así fue como empecé este proyecto. También es muy importante comentar que comencé a visitar lugares embrujados, cementerios, hoteles, sobre todo por la noche. De hecho, en el 2022 hice un viaje a New Orleans y como todos ustedes saben, esa ciudad es muy conocida por sus raíces del vudú, la brujería y ese tipo de prácticas. Tuve la oportunidad de ir a una de las plantaciones más embrujadas de América que se encuentra en Francisville, Luisiana, Meadows Plantation. Tengo algunas fotos que quería subir a mis redes sociales. Nos pasaron un par de cosas, pero nada aterrador comparado a lo que están a punto de escuchar. Resulta que un fin de semana, alrededor de la tercera semana de mayo, mi esposo y yo pagamos un recorrido nocturno por hoteles y mansiones embrujadas en el centro de Austin, Texas, que es donde vivo. Cada vez que íbamos a esos lugares, tomaba videos, fotos y siempre intentaba capturar algo extraño, algo inexplicable. En el viaje a New Orleans logré capturar algunas luces y figuras extrañas, pero no era suficiente para mí. En esta última gira que hicimos aquí en Austin, estuve revisando las fotos que tomé y los videos y me decepcioné porque no capturé nada. Y me dije a mí misma, qué aburrido, nunca sale nada, no pasa nada, qué decepción. Y reconozco que estaba molesta. Aguas, tienes que prestar mucha atención a lo que quieres. Como dice el dicho, el que busca, encuentra. Ese fin de semana era largo. No trabajaríamos el lunes, pues iba a ser Memorial Day. Exactamente a los 2 días de ese tour, me fui a la cama como cualquier otro día. Esa noche tuve un sueño vívido horrible. Yo digo que fue un sueño. Varias personas que supieron de esto me dicen que no fue un sueño, que realmente sucedió. Yo tenía mis dudas en ese momento. Estaba yo en la cama preparándome para dormir. Apagué la alarma de mi teléfono y no tardé mucho en quedarme dormida. Comencé a soñar que estaba acostada en mi habitación en mi cama, boca arriba. Yo nunca duermo boca arriba. Y en mi sueño yo veía a mi esposo que estaba justo a mi lado. Él por lo general duerme boca abajo y se echa todas las almohadas sobre él. Bueno, pues en mi sueño él estaba dormido de lado, mirando hacia mí y con su brazo sobre mi pecho. De repente abro los ojos y frente a mí veo una masa negra, sin forma, que viene entrando por la puerta de mi recámara. Esta se mueve y se viene dirigiendo hacia mí, hacia mi cama. Durante este tiempo que fue, no sé, alrededor de unos segundos, sentí esa masa cómo se iba posicionando por encima de mí. Sentí un pánico horrible y mi cuerpo no me respondía. Yo en mi sueño era consciente de que esa cosa era algo malo, algo malvado, porque cuando quiero decir una oración no puedo, no me salían las palabras. Se me había olvidado el Padre Nuestro. Yo en mi pesadilla intento moverme y no puedo. Intento gritarle a mi esposo para que me despierte, pero no me salía ninguna palabra. Y es cuando me doy cuenta que estoy teniendo esta parálisis del sueño. Y aunque no me podía mover, pues sentía una gran pesadez en mi cuerpo, logré ver a mi esposo a mi lado por el rabillo del ojo y lo escuché claramente que me dijo: yo también lo sentí. En eso me desperté de repente con el corazón latiendo a 1000 por hora. Una vez que estoy despierta, empiezo a rezar porque confieso que tuve un pánico horrible. Sentí que había sido un sueño muy vívido. Mientras rezaba, estaba tan nerviosa y volteaba a todos lados. Trato de calmarme repitiéndome una y otra vez: cálmate, Judith, fue solo un sueño.
Pasaron unos minutos y cuando estoy tratando de recuperarme de ese supuesto sueño, veo que mi teléfono, que está justo al lado de mi mesita de noche, se enciende la pantalla. Y aquí quiero hacer un comentario. Yo uso un cargador inalámbrico y mi teléfono por la noche está en modo de no molestar de 10 a 6 de la mañana. Por lo tanto, no entran las notificaciones y la pantalla no tiene por qué encenderse a menos que se corte y se restablezca la energía, el cargador se desconecte y se vuelva a enchufar, que se vaya la luz o que definitivamente alguien lo toque. Bueno, pues mi teléfono se encendió una vez. Tragué saliva nerviosamente y comencé a respirar profundamente tratando de encontrar una explicación lógica. Se encendió por segunda vez y sentí que mi corazón latía con fuerza que se me iba a salir del pecho. Sin embargo, me seguía repitiendo a mí misma, una y otra vez en medio de la noche: no es nada, no es nada. A la tercera vez que ese teléfono se enciende es cuando digo: Dios mío, ¿qué es esto? Porque no tenía la explicación lógica. Me pongo histérica cuando veo que también se enciende el teléfono de mi esposo. Y esto me asustó muchísimo. Me levanté de la cama, salí de la habitación y claramente veo en el reloj de la estufa que la luz nunca se había ido. De lo contrario, el reloj estaría encendiendo y apagando. Y es ahí cuando me doy cuenta de que eso ya no era normal. Estaba totalmente aterrorizada. Encendí todas las luces y la televisión para distraerme y ya no dormí en toda la noche. Al día siguiente le pregunté a mi esposo si él me había dicho algo acerca de lo que yo supuestamente había soñado, de que él también lo había sentido. Pero me dijo que no recordaba haberme dicho tal cosa. Transcurrió el día y pensé que ese episodio o pesadilla había sido un hecho aislado y que todo iba a estar bien. Pero qué equivocada estaba. Eso fue solo el comienzo. This episode is brought to you by LifeLock. Not everyone is careful with your personal information, which might explain why there's a victim of identity theft every 5 seconds in the U.S. Fortunately, there's LifeLock. LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats to your identity. If your identity is stolen, a U.S.-based restoration specialist will fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year by visiting LifeLock.com/podcast. Terms apply. Después de ese día empecé a sentir cosas muy extrañas en mi casa. Sentía un ambiente muy pesado, como si alguien me estuviera mirando o vigilando, ahí, cerca de mí. Traté de no prestar atención, pero opté por cerrar la puerta de mi habitación por la noche. Por lo general, cuando estamos solos, mi esposo y yo siempre dormíamos con la puerta de la habitación abierta. Pero hasta que empecé a sentir esta serie de escalofriantes sucesos, opté por empezar a cerrarla. Esa sensación que yo percibía la notaba ahí, justo exactamente en el marco de la puerta de mi recámara. No podía ver nada, pero podía sentir algo que me preocupaba demasiado, algo que me hacía sentir muy incómoda. Y es que también ahí, justo saliendo de la habitación de mi recámara, está el termostato. Y curiosamente, varias noches lo veía que se iluminaba. Y no había razón para que se comportara de esa manera a mitad de la noche, pues Chris y yo estábamos dormidos, a menos que o se fuera la luz o alguien o algo lo manipulara. Le platiqué a mi mamá de esta situación y ella me dijo que tal vez estaba siendo yo influenciada por hablar acerca de tantas cosas paranormales, lo cual tenía sentido, pero insisto, todo esto se desencadenó a raíz del sueño que tuve con la parálisis del sueño,
que fueron 2 días exactamente después de haber hecho el tour a estos lugares embrujados que mencioné anteriormente. Pasan los días y yo no duermo bien. Llega la noche y me siento sumamente incómoda sabiendo que tengo que irme a dormir, ya que me daba un pavor tremendo. Sentía que en mi baño, en el armario específicamente, había algo que me causaba una sensación de inquietud. Cada vez que iba al baño tenía que encender la luz del closet. No soportaba que estuviera oscuro. Empecé a repetirme una y otra vez a mí misma que era producto de mi imaginación. Y opté por dejar de ver tantas películas de índole paranormal y programas espeluznantes porque me desconocía a mí misma, ya que el solo hecho de ver algún comercial de alguna película de terror me causaba un pánico indescriptible. Lo que le siguió fue algo sumamente extraño. Empecé a sentir una tristeza tremenda de la nada, hasta el punto de que empezó como una terrible depresión. No solo era el hecho de llorar, sino que me sentía miserable. Sentía que no valía la pena vivir de la terrible angustia y tristeza que tenía. Empecé a ir más seguido al gimnasio para poder distraer mi mente, pero varias veces mientras conducía para llegar allí, estuve llorando todo el camino y no podía parar. Sentía que nadie me podía consolar. Después de esto, siguieron episodios de ansiedad y comencé a culpar a algunas pastillas que me habían recetado para poder dormir. Hablé con mi doctor y dejé de tomarlas porque quería descartar cualquier posible conexión con este medicamento. Sin embargo, la doctora me dijo que el síntoma era muy raro y que no creía que las pastillas causaran ese efecto secundario. Ya las había estado tomando durante más o menos un mes y estaba durmiendo perfectamente bien. Sin embargo, me dijo que dejara de tomarlas y que empezara a monitorear los síntomas. Pasaron los días y seguía sintiéndome miserable. No sentía mejoría. La doctora me había explicado que en un par de días después de dejar la medicación debía notar un cambio, que en 48 horas no quedaría nada de la medicina en mi sistema. Sin embargo, no hubo cambios. Siempre trato de tener una explicación lógica y como no la conseguía en mi desesperación por tener una opinión de lo que me estaba pasando, hablé con una amiga muy cercana. La llamaremos Samantha. Ella tiene una hija de la misma edad que mi hijo mayor. Ella, al igual que Fernie, tiene una percepción especial o como comúnmente lo llamamos, un don de ver más allá de lo que la gente no puede percibir. Tiene una percepción extrasensorial. Ella lo tiene mucho más desarrollado que mi hijo, pues ella en este punto ya está acostumbrada a ver y sentir estos espíritus. Ella le vamos a llamar Lisette. Ha tenido muchas experiencias paranormales. Me explicó tan simple como que son personas que murieron y que de alguna manera su espíritu, alma o energía se quedaron en el limbo y no han podido seguir adelante por algún pendiente o algo que quedó inconcluso. Pero bueno, eso se los comentaré en otro episodio. Solo quiero mencionar esto, ya que es importante que tengan los detalles para que puedan entender mejor de dónde saqué las bases para decir que lo mío fue algo muy extraño e inexplicable. Volviendo a la historia. Hablando con Lisette de los detalles de lo que me estaba pasando, ella me dice que probablemente había traído algo a mi casa, algún espíritu o alguna energía negativa de esos lugares a los que había ido días atrás. Ella dice que esto no es común, que no sucede muy a menudo en personas que no tienen esa percepción. Ella dice que esos espíritus saben bien quién tiene la capacidad de verlos y sentirlos, y es ahí donde se dirigen o se manifiestan para pedir ayuda. Sin embargo, me dijo que había una posibilidad y que debía verificar lo siguiente.
que eran síntomas o manifestaciones comunes que indicaban que algo me había seguido hasta mi casa. Dice que ella personalmente, aparte de tener manifestaciones como ver los fantasmas o sombras directamente o incluso sentir que se le pone la piel de gallina, siente náuseas y se despierta con moretones. Cuando me habla de las náuseas, recuerdo que días atrás iba a comer una chuleta de cerdo que mi esposo había cocinado a la parrilla. Eso fue antes de que yo hubiera dejado de tomar las pastillas para dormir. Comí 3 bocados y no pude seguir más porque sentí que iba a vomitar. Cuando siento esto, culpé a la medicina que estaba tomando. O le eché la culpa a que mi estómago no estaba dispuesto. Probablemente esto pudo haber sido una coincidencia, pero a los pocos días me desperté con un moretón en el muslo. No recuerdo haberme golpeado, pero de nuevo me dije, tranquilízate, no es nada. Debiste haberte golpeado con algo y no te acuerdas. Pasaron así varios días más y elegí no prestar más atención a esto. Sin embargo, había algo dentro de mí que me decía que algo no estaba bien. Quería convencerme a mí misma de que era mi mente la que me estaba jugando una mala pasada y me repetía una y otra vez que no pasaba nada, que Dios me protegía, pero mi instinto me decía que prestara atención, que estuviera alerta. Un día estaba trabajando como de costumbre en la oficina y de repente recibí unas notificaciones en mi teléfono de que sonó la alarma de mi casa. Lo primero que pensé fue que mi esposo había llegado a la casa y sin darse cuenta no la había desactivado a tiempo. Bueno, pues algo pasó y la alarma estaba sonando. Las notificaciones indicaban que había sido el sensor de la ventana de mi dormitorio. Llamé a mi esposo de inmediato porque me imaginé que alguien había querido entrar por mi habitación, que está en el primer piso y da al patio, y que a su vez da a un área verde tipo parque y no hay vecinos en la parte de atrás. Así es que es muy fácil que alguien pudiera haber brincado la cerca. Cuando le llamé a mi esposo, él también ya me estaba llamando por la misma razón, porque también recibió las notificaciones en su teléfono. Y me preguntó que si estaba en casa. Yo le dije que no. Él me dijo que estaba en San Antonio y de inmediato confirmó a la compañía de alarmas que mandaran a la policía a revisar. Todo esto es importante mencionarlo. Inmediatamente salgo de mi trabajo y me dirijo a mi casa. Durante todo ese tiempo, mientras conducía, estuve hablando con mi esposo. Le pregunté directamente qué era lo que veía en las cámaras y me llevé una gran sorpresa cuando mi esposo me dice que las cámaras no estaban funcionando. Esto fue realmente muy extraño, porque mi esposo siempre está atento de asegurarse de que todo funcione bien. Él se dedica a esto en su trabajo. Luego llegué a la casa y la policía ya se había ido. Resulta que no había entrado nadie. Y justo cuando estoy a punto de abrir la puerta otra vez, suena la alarma de nuevo. Voy con mi vecina y empiezo a ver las cámaras y me doy cuenta de que en ese momento estaban funcionando. Y no solamente eso, sino que las cámaras estuvieron trabajando todo el tiempo. Mi esposo revisó las grabaciones después de que sonó la alarma y no hay nada capturado en las cámaras. No había viento, no se fue la luz. Nadie, ni siquiera Amazon o alguien se detuvo en la casa porque las cámaras habrían captado eso. Ustedes pudieran pensar que es normal que a veces los sistemas fallen, cosa que yo también lo creo. Lo interesante aquí fue lo que la aplicación de la alarma indicaba. El sensor que el sistema mostró que se activó primero fue el de la ventana de nuestro dormitorio. Luego el sensor de movimiento en la sala, seguido del sensor en la puerta principal y finalmente
el de la puerta de la cochera. Lo extraño aquí es que es realmente raro que 4 sensores fallen al mismo tiempo. Y no solo eso, la línea de tiempo de los eventos tal pareciera que alguien o algo entró por la ventana del dormitorio principal, luego se dirigió a la sala y salió por la entrada principal y finalmente por la puerta de la cochera. En resumen, no había una explicación lógica de por qué fallaron 4 sensores al mismo tiempo y que todas las cámaras dejaron de funcionar justo en ese preciso momento. Se comprobó que el sistema estaba funcionando perfectamente bien. No se encontró ninguna anomalía. Otro dato importante es que mi esposo no habla ni comenta sobre eventos paranormales. Se mantiene al margen, aunque sí cree, porque le han pasado varias cosas. Sin embargo, pude verle la cara de asombro. Volteó a mirarme como diciendo, algo muy raro está pasando en esta casa. Mi vecina al lado estaba con nosotros y nos dijo, no me van a decir que creen en fantasmas. Estuve pensando por un momento y recordé una situación en la que mi esposo y yo vimos unos orbs flotando a través de una de las cámaras de la casa, la que está en la sala. Ese día mi esposo estaba cambiando la batería y se activó la cámara. Pudimos ver muchos orbs en tiempo real en plena luz del día. Nos vimos las caras y mi esposo dijo, no vimos nada, no es nada. Y así fue. No lo comentamos ni le dijimos a nadie, ni siquiera se lo comenté a mi mamá. Había olvidado el detalle de esos orbs. Mi esposo no me lo dijo, pero estoy segura de que recordó eso en el momento en que estábamos tratando de averiguar qué fue lo que pasó con la alarma. En este punto creo que mi esposo estaba convencido de que algo realmente raro estaba sucediendo en nuestra casa. Y es que yo le había preguntado cuál era su opinión acerca de lo que yo sentía. Y anteriormente me daba la impresión que no quería hablar del tema. Sin embargo, lo que me platicó me dejó helada. Se los platicaré con detalle en el siguiente episodio. ¿Qué les pareció el episodio del día de hoy? Si les gustó, favor de comentarlo o calificarme con 5 estrellas en las diferentes plataformas de podcast. Por favor, compártanlo con sus amigos o conocidos que sepan les guste las historias paranormales o inexplicables. También les recuerdo que ya está mi podcast en inglés. Por si conocen de alguien que está interesado en estos temas, favor de compartirlo. No olviden seguirme en las diferentes plataformas de podcast de su preferencia, donde recibirán notificaciones cada vez que salga un nuevo episodio. Les invito a checar nuestro blog www.unexplainedpodcast.net. Síganme en mis redes sociales, Instagram, TikTok y YouTube como unexplained.enigma. Mi Facebook, Chronicles of the Unexplained, ex antes Twitter como Unexplained Page, donde comparto avances de los próximos episodios. Les dejo los links en la descripción del episodio. Gracias y nos escuchamos en la siguiente historia inexplicable.